Amén, ¿no? Acércate a mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Gloria sea a nuestro Señor Jesús, por su amor, por su misericordia. Vamos a orar y vamos a dar gratitud al Señor porque Él ya preparó lo que teníamos en nuestras manos, ¿verdad? Dice que nuestra fe más preciada que el oro es probada en nuestra vida. Y ya el cristiano no se mira tanto a Él, ¿verdad? Los apóstoles no tuvieron miedo de que lo vieran los pueblos, de que lo viera la gente, porque entendieron que pertenecían a Cristo Jesús y para la gente fueron expuestos y vituperados. Amén. Damos la gloria al Señor y la honra, Señor mío, por el amor que tú has depositado en nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, por haber puesto una migajita de pan en mi mano para ofrendarte. Pero tú ya has llenado mi casa de aceite y de pan. Gracias, Padre. Gracias, Señor mío. Te damos la gloria y la honra. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Un fuerte aplauso para el grupo Alabanza. Qué bello es nuestro Señor. Doy muchas gracias pues sí, ya hay personas bueno, que tienen ese llamado y no se pueden esconder, ¿verdad? Yo entiendo que todos no somos pies, todos no somos brazos, ¿verdad? Todos no somos ojos, no somos cabeza, no somos boca. Todos tenemos una parte, pero todos pertenecemos al cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad? Y todos los que corremos vamos a obtener un premio, dice la palabra. Solo nos demanda que corramos legítimamente. Por eso cada uno tiene que estar donde tiene que estar. Sirviendo, adorando y buscando cada día más y más de nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos míos, ¿en dónde estábamos? ¿Alguien lo recuerda? El arca del pacto, ¿verdad? El arca del pacto. ¿Qué es el arca del pacto, verdad? ¿Qué trae el arca del pacto, verdad? Era un mismo tema de mantener la presencia de Dios, ¿verdad? Porque había que mantenerla para que Él tuviera comunión y comunión con nosotros, ¿verdad? Estuvimos aprendiendo lo que era mantener, estuvimos por qué debíamos mantenerlo, porque mantener es darle paso al Señor en nuestra vida y decirle que yo quiero tener una relación contigo, ¿verdad? Porque ¿quién tiene hijos aquí? Yo tengo hijos. ¿Y quién ha sido hijo? Yo creo que he sido hijo, ¿verdad? Hemos sido, ¿verdad? Y a veces yo recuerdo que yo entraba en mi casa y mi padre me tenía que reñir porque no le daba un beso. Porque siempre estaba, ¿sabe cómo la juventud no está? Entonces estaba pero no estaba. Estaba pero era incapaz de mantener la presencia el amor y lo que es la familia, ¿verdad? Si fuera por muchos de nosotros en aquella época la familia hubiera sido destruida, ¿verdad?
Pero había alguien que te tiraba un poquito a la oreja para mantener esa presencia, ¿verdad? Hoy el Evangelio es igual. No podemos estar en la casa de Dios de paz. Que nuestra vida, que no nos paremos, que no nos saludemos, que no nos amemos, que no nos preocupemos unos por otros, ¿verdad? Porque sería un poco insípido viviendo en la presencia de nuestro Señor. Hay momentos donde el creyente necesita absorber de Cristo Jesús. Su vida ha sido muy dañada. No te preocupes si el hermano no está muy atento hoy a ti, si la hermana no está muy atenta a ti, pero sí es verdad que el Señor la ha cogido para su gloria y su honra. Y el amor de Cristo se derramó primeramente en nosotros. Y cuando va el hermano o la persona va creciendo en Cristo Jesús, ese amor sale, porque el que sale es Cristo de Jesús en nosotros, ¿verdad? Por eso vamos a seguir manteniendo esa comunión del Señor en nosotros, pero no solamente mantener. Hoy estamos aquí en un templo donde estamos manteniendo la presencia de Dios, pero un templo y mantener son dos cosas muy diferentes. Porque en aquella época había templos pero no tenían la presencia de Dios. Nosotros podemos tener un templo, podemos tener una congregación, podemos tener una reunión, pero el celo del creyente es que la presencia de Dios tiene que estar y tiene que estar aquí. ¿Verdad? ¿Tú crees que la presencia de Dios está aquí? Amén. Porque mira, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Es útil para enseñar, para reunir, para instruir. Pero todo lo antiguo era una sombra de lo que tenía que venir, ¿verdad? Hoy no andamos en un sacerdocio ni levítico, ni andamos en un sacerdocio arónico, sino andamos en el genuino, ¿verdad? En el mejor vino, que es el de nuestro Señor Jesús. Que vino, se vistió de su gloria, se hizo hombre para venir por cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Tú lo crees así? Yo lo creo. El vino, porque dice la Escritura que ningún sacerdocio antiguo en nada nos perfeccionaba, y era aquí Jesucristo que en todo nos va a perfeccionar, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús también hay iglesia, dice la Escritura, también hay un sacerdocio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de sus santos. Y también necesitamos dentro de la casa de Dios, porque Él vino a destruir la limpieza de por fuera y nos llamó la atención para trabajar la parte, limpiar el vaso por dentro, limpiar el plato por dentro. Ahora somos templo y templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Jesús, una cosa que le dijo a aquel pueblo que vino a barrer, dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham haríais. Nosotros hacemos las cosas de Abraham, somos el linaje de Dios, somos hombres por fe, donde estamos recogiendo todas aquellas promesas que se le dieron a Abraham, por ejemplo. Porque si somos hombres de fe, la fe es el que es nacido de nuevo. La fe no le niega nada a Dios. Abraham no le negó nada a Dios, ¿verdad? Dice: soy Dios de Abraham, soy Dios de Isaac y soy Dios de Jacob. ¿Qué hizo Isaac? Isaac recogió muchas promesas del Padre, ¿verdad? Fue el niño aquel que el Padre iba a matarlo y Dios paró su mano, ¿verdad? Porque Dios no quería un sacrificio humano, Dios quería un sacrificio en el corazón. Hermanos y hermanas que no niegan nada a Dios. Una actitud que nace desde adentro. Y después dice: y soy Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Cuánto amó Jacob la primogenitura? Tú buscas siempre, dice la palabra del Señor, que anhelemos y anhelemos los máximos dones en la casa de Dios. ¿Has anhelado eso alguna vez en tu vida? ¿Os apagó a ti el primer amor? Venimos ya, somos espectadores,
somos personas que reciben de la palabra, que está muy bien, pero buscas el llegar más lejos en los caminos del Señor, buscas el llamado del Señor. Moisés tuvo un proceso en su vida donde salió de Egipto como asesino y estuvo 40 años, ¿verdad? Que empujó a un soldado y la ley del egipcio que era quien matara a un egipcio debería estar muerto. Tuvo que huir, estuvo 40 años procesado y un día se encendió una zarza y dice, esa zarza no se consume, ese fuego no se apaga, y cogió y descendió a ver por qué ese fuego no se apagaba y con quién se encontró. Con el Dios invisible, ¿verdad? El gran yo soy, ¿verdad? Descálzate tus pies porque son los santos pisos. Entonces cuando nosotros hemos salido de un proceso en nuestra vida y llega el amor de Dios y nos hace un llamamiento y se enciende esa salsa, ese fuego, antes del regalo nuestras vidas eran penosas, andábamos nuestros delitos y pecados con cadenas, con losas puestas por el mismo enemigo, con un decreto acusatorio todo el día señalando que eso hacía que nuestra vida no prosperara, y ahora el Cristo Jesús rompió todo yugo de maldad en nuestra vida y enciende una salsa que nos apaga, que es Cristo Jesús dentro de nosotros. Pero la salsa, acercarse a la salsa tiene un llamado, ¿verdad? Acercarse a Cristo Jesús tiene un llamado. Todo creyente tiene que saber que en Cristo Jesús tiene que hacer algo, ¿verdad? ¿Cuál es la gran comisión para el creyente? ¿Cuál? Y hacer discípulos por todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se nos dio una comisión a todas personas y a todas criaturas, ¿verdad? Entonces, no, eso es del hermano, eso es de la hermana, eso es del pastor, eso es del diácono. Esa comisión la tenemos todos, ¿verdad? Te voy a contar, ayer no, antes de ayer, me pasó un caso muy curioso. Me llaman por un problema eléctrico y cuando llego, era una persona que un día estuvo aquí, me visitó durante un tiempo. Yo estaba llevando una venta de unas pulseras salvavidas. Entonces yo viajaba por España enseñando el producto y un chico siempre iba en la mía y yo siempre ponía la Biblia en audio, en el coche. Y en él se despertó algo, era lo más carnal del mundo. Era una persona, como decimos, un pedante, metido siempre en problemas, metido siempre en droga. Yo recuerdo que la primera vez que fui a hacer una presentación a Madrid, llego a Madrid y me dice, ahora vengo y desaparece 3 días. Me tuvo preocupado. Yo no sabía lo que había sido ese hombre, si le había pasado algo, si no había pasado algo. Y yo decía, Señor, ¿por qué me envía a estos personajes? Porque mi espíritu se turbaba. Y siempre, después cuando volví a los días, siempre con el audio, siempre asesorando, siempre con la palabra. Pero su mente era carnal, entonces hizo que ese negocio se destruyera, que el socio que tenía entonces se mosqueara conmigo porque quería escalar. Entonces empezó a meterle cizaña. Y yo, cuando llegué toda esa oscuridad, digo, mira, quedarse ahí los dos y me alejé. Pero me dolió enormemente en mi corazón la maldad con la que había actuado, ¿verdad? Y yo siendo creyente, yo decía, no lo cambia nadie. Este niño no lo cambia nadie. Ha llenado mi corazón de enojo, ha llenado mi corazón me he llenado de traición, me he llenado de... Y cuando fui el otro día a arreglar el problema eléctrico me encuentro a su mujer, a su niño.
y hoy está dirigiendo un centro de desintoxicación, donde está predicando la palabra del Señor, donde yo hace ya 4 años me enteré que el niño primeramente entró en una locura con la palabra. Iba por ahí drogándose y hablando de nuestro Señor. Ahí tuvo una caída fuerte y ya empezó a conocer el Señor, se restauró y hoy está alabando y glorificando a nuestro Señor. Dale un fuerte aplauso. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, ¿verdad? Vamos a ir a Efesios 3. Efesios 3, del 14 al 21, que ya habló el pastor. El amor que excede a todo conocimiento, ¿verdad? Porque tú y yo tiramos la toalla por cualquiera. No tenemos paciencia. El Señor va creando la paciencia en nosotros, el Señor va capacitándonos cada día más. Y sobre todo en estas pequeñas cosas que le pasa al creyente, va viendo que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Porque si tú tuvieras que, cuando a mí viene un hermano o una hermana, es que ¿por qué el Señor me los manda a mí? ¿Por qué siempre me pasa esto? Un propósito tiene el Señor contigo, ¿verdad? ¿Tú al Señor que le pediste? ¿Rescatar vidas? Pues si tú vas a rescatar vidas tendrás que tener el amor de Cristo en tu vida, tendrás que tener paciencia con las personas, tendrás que tener amor. Y amor, nosotros no somos como los gentiles, ¿verdad? Jesús dijo que cuando llega alguien bonito y lindo, le damos los primeros asientos y cuando llega alguien que no, lo ponemos en el último asiento, ¿verdad? Ahí viene el Señor con nuestra actitud en nuestro corazón. Y Él no vino por los justos, vino por los perdidos, los perdidos de la casa de Israel, ¿verdad? Un día estuvimos nosotros perdidos y nosotros esa actitud que tuvo Jesús la tenemos que tener nosotros. Nosotros vamos a encontrar personas perdidas, personas que a veces no sabemos ni dónde cogerlas porque su vida es un desastre. A mí soy una persona que ha andado con chicos, con problemas de drogas, con esto. Pensaba que tenía un abanico más grande y este niño me turbó, como he contado. Y me ha llevado el Señor a otra elevación, porque dice la Escritura que nada es el que siembra y nada es el que rega, solo Dios es el que da el crecimiento. Pero sí es verdad que a nosotros se nos da semillas y se nos da agua. Y la semilla significa que tú tienes que tener palabra y multiplicación en ella. Desear a la persona que está afectada siempre lo mejor. Porque cuando tú quieras apagar un fuego, no lo llenas de maldición. Tú no cambias, tú no puedes esto, tú no puedes, ¿verdad? Por eso nuestra familia, nuestros hijos, nuestros maridos, nuestras mujeres, a veces nunca cambian porque siempre hemos echado leña. Tú no cambias, tú no esto, y hacemos todo lo contrario que dice la palabra. Y la palabra de Dios es locura para aquellos que no lo entienden. Pero hay que ser lo que dice el Señor, ¿verdad? Amar. Preocuparse por la otra vida. Ese es el amor que excede de todo entendimiento. ¿Qué me puede leer Efesios 3 del 14 al 21? Amén. Por esta causa doy mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, de ser fortalecido con poder en el nombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis
lo alto y lo profundo, la longitud que tiene el amor de Dios. Y como han leído la hermana, entendamos el poder que habita dentro de nosotros para actuar y actuar a nuestra vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que, aparte de entender que somos el templo donde Cristo mora, no tenemos que olvidar que tenemos que hacer como nuestros antepasados, de no dejar que el fuego del altar se apague y no dejar que nos quiten el arca, ¿verdad? ¿Cuántas veces perdieron el arca el pueblo de Dios, verdad? Perder el arca es la presencia de Dios, y la presencia de Dios se perdía por dos motivos. A veces cuando leemos la Biblia entendemos que los filisteos, por ejemplo, venían y robaban el arca, pero si leemos antes, Dios permitía que le quitara el arca por la mala conducta, ¿verdad? Y ya pongo un ejemplo. David era un templo, ¿verdad? Donde Dios habitaba. El corazón de David era grato y grato a Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué le pasó a David? Pecó y perdió 2 años la presencia de Dios. El arca estaba allí, pero él estaba sin presencia. El arca de su vida había desaparecido. La presencia de Dios ya no estaba con él. Y eso es un tormento para un creyente y un cristiano. El conocer y haber conocido el amor de Dios en su vida, y por actuar malamente empezamos a retroceder, empezamos a apagar el fuego del altar, porque empezaron a mezclarse con los pueblos paganos. Ya no le importaba mantenerlo. Empezaron a idolatrar, a tener un evangelio light. Evangelio para aquel y no para mí. Desearon tener dioses como tenían otros pueblos, y desearon tener un rey como tenían otros pueblos, quitando la gloria de Dios sobre ellos. Un pueblo genuino y escogido por Dios. Y nosotros somos ese pueblo escogido por Dios. Y tenemos que entender que si somos altar de Cristo Jesús, porque hoy lo que tenemos aquí es un altar, ¿verdad? A mí me dicen muchas veces, es que el altar se puede ensuciar, por eso a lo mejor en la congregación puede ir mal, ¿verdad? Porque se monta un hermanito, una hermanita compartida la palabra y después se ha perdido, ¿verdad? Y viene un hermano y después lo hallamos en fornicación, y viene la otra hermana y la encontramos en adulterio, y el altar está sucio y el altar está manchado. Mentira, el altar es Cristo Jesús, y santo es. 3 veces santo es Cristo Jesús. Lo que manchamos es nuestra vida al servicio de Dios. Somos individuales, cada uno vamos a dar cuenta delante del Señor. Pero el altar sigue siendo santo, porque el altar lo constituyó Cristo Jesús. Él nos introdujo en el lugar santísimo y nosotros nos salimos de la presencia. Pero todo el que habita en la presencia de Dios está en un lugar santo, porque Él es santo. Nosotros somos pecadores. Por eso necesitamos ir corriendo a la presencia de Dios, ¿verdad? Uno cuando está en Cristo Jesús no sirve por imposición, no tiene que entender que no sirve porque le debes algo a Cristo Jesús, sirve por amor a lo que hizo por ti. Lo hace por amor porque entendió el mensaje de la cruz. Y eso es lo que quiere nuestro Señor, que entendamos lo que es un altar. Un altar que, ¿qué se hacía antiguamente en el altar? Sacrificio y adoración. El pueblo iba a adorar y allí iba a hacer sacrificio. ¿Y por qué se hacían sacrificios? Por los pecados. Nosotros hoy en día más hacemos sacrificios. Ya Cristo Jesús lo hizo todo por nosotros, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, Cristo Jesús siempre ha demandado una actitud de nosotros. Por eso Jesús dijo, yo busco adoradores ya en espíritu y en verdad, yo no hay sacrificios para hacer. Que tu pecado ya si vuelves a pecar, el que acarreas consecuencias de tú, ¿verdad?
Jesús cuando sanaba a alguien le decía, se lo encontraba por el templo, se lo encontraba en la verdad, se lo encontraba restaurado, había entendido el camino, no que hay gente que anda en libertinaje. Dios constituyó un templo, constituyó una casa, ¿verdad? Hoy andamos en la libertad en Cristo Jesús, pero tendremos que andar por los senderos antiguos, que dice la palabra, ¿verdad? Si Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y a Moisés, a David, a diversos hombres de la Biblia, y dio un plano de la construcción de su templo, de su casa, ¿por qué el hombre cree y piensa que no necesita casa, ni templo, ni sacerdocio, ni nada? Tú y yo somos erróneos, pero Jesús es la verdad. Yo me equivoco, pero Él no se equivoca. Y Él sabe lo mejor para nuestra vida. Nosotros nos automedicamos, ya no queremos ir al médico, ya no queremos hacer nada, queremos automedicarnos. Cojo la palabra en mi casa y me automedico y voy alejándome de la verdad. Y el Señor siempre, el cambiar lo natural por lo que no es natural, siempre ha sido una abominación y una abominación para Dios, ¿verdad? Y Cristo murió por constituir, ¿qué? Una iglesia. Cuando usted va a la iglesia de los Corintios, te va a la iglesia de los Efesios, te va a aquellos donde iban pregonando el Evangelio, iban constituyendo casa e iglesia y lo mataban porque adoraban el día de reposo, ¿verdad? Nosotros como adoramos los domingos, todavía nos podrían matar. Si adoramos un sábado, todavía nos podrían matar, como hacían en aquella época, ¿verdad? Porque en sábado ellos hacían sanar, liberar, predicar el nombre de nuestro Señor. Y eso a los judíos, a los religiosos, no les gustaba, ¿verdad? Pero Cristo quiso tener un templo y una presencia de Dios que se moviera, que estuviera firme como pilar en un sitio, pero que se multiplicara. Por eso somos cuerpo y cuerpo de Cristo. Jesús dijo, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros, para que ellos entiendan que como tú me amaste a mí, también lo amas a ellos. Entonces que somos uno en Cristo Jesús, ¿verdad? Y si Cristo Jesús era uno, y mira lo que dio con 12 discípulos, tú y yo que somos más grandes, ¿qué deberíamos hacer? Porque Cristo ya nos lo dijo, cosas más grandes haréis en mi nombre. Por eso la iglesia de Cristo es tan maravillosa y tan grande hoy en día, ¿verdad? Bueno, sabemos lo que es el altar, ¿verdad? El altar es un sitio de adoración, el altar es un sitio de sacrificio. Tenemos que entender que el creyente acudimos a Cristo Jesús para ser limpio, ¿verdad? Adoramos, pero a través de la palabra Él nos prepara como la novia, ¿verdad? Y no quiere mancha en el ropaje, ¿verdad? Y nos está preparando y ataviarnos para el día de presentarnos a Él. Entonces, dice la Escritura que que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces yo ya no tengo que traer un becerro, ¿verdad?, con lo que pesa, sino que hoy puedo libremente decirle desde mi asiento, perdóname. Pero sí es verdad que si Él me dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y Él es mentiroso, evidentemente yo tengo que entender que cuando yo entro entre la presencia de Dios, yo tengo que llevar mi pecado. No puedo estar viviendo en la presencia de Dios nada más que recibiendo la palabra y no entender lo que era el altar, que es lavarme, es limpiarme, es restaurarme y edificarme a través de la bendita palabra, ¿verdad? ¿Sabe qué significa en hebreo altar? Significa matanza. Significado literal, un lugar para hacer matanza, un lugar para morir. Cristo dijo, coge tu cruz, niégate y sígueme. Y dice que si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto. Pero
lleva mucho fruto en sí. Tú y yo estamos muriendo ante el altar de Dios. Entendemos o estamos olvidando lo que es la presencia, habitar en la presencia de Dios. Entregarle a nuestro Señor nuestras actitudes. Esforzarnos un poquito cada día en hacer su bendita voluntad, no la voluntad de Antonio, ni del diácono, ni del pastor, de hacer la voluntad de Dios, que es muy diferente. Yo me puedo equivocar, ¿verdad? El hermano se puede equivocar, pero si todos hiciéramos la voluntad de Dios, estaríamos todos unánimes, ¿verdad? Porque Cristo Jesús es unión. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hoy el templo de Dios no se puede destruir, porque es eterno. Hoy lo que nos destruimos somos nosotros mismos, ¿verdad? Nos apartamos, nos alejamos de Dios y no entregamos hoy en día el sacrificio, no entregamos al Señor nuestro pecado, porque dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, me acerco al lugar santo de cualquier manera, ¿verdad? Mira, antiguamente, no recuerdo si fue Esther, no sé si recuerdo, o corrió directamente a tirarse ante la presencia de un rey, y en aquel tiempo era ejecutada y muerta. No había perdón, había saltado un protocolo, y la ley marcaba que debía ser muerta. Cristo Jesús rompió todo el protocolo. Nos introdujo en un lugar santísimo. Hoy estamos ante la presencia del Rey y hoy es un momento de pedirlo, un momento de restaurar nuestra vida. Es un momento, si tengo una falta, un pecado en mí que me está conllevando a no caminar y avanzar hacia adelante, poder entregárselo. Porque hoy es el día y la hora. Todos los días un presente, un regalo, donde podemos restaurarnos. ¿Por qué tener cuentas pendientes con Cristo Jesús si puedo dárselo? Hoy vamos a una iglesia y no entendemos lo que es el altar y vamos a buscar un show, vamos a buscar un gran predicador sin entender lo que es el altar, que el Cristo Jesús vino a liberar mi vida, vino a liberar tu vida. El Cristo Jesús no se enmudece. Cristo Jesús, cuando llegaba a la vida, le decía: ¿qué quieres que haga contigo? Y él decía: ¿ves? Ahí él miraba su necesidad. Y la iglesia de Cristo tiene que entender cuál es tu necesidad. Yo quiero, Jesús, que tú me liberes hoy de esto. Yo quiero, Señor Jesús, que tú me des la vista. Tú me sales de mi enfermedad, que mira el problema que tengo, restaura mi casa, restaura mi vida. Y en la fe, que decía, por tu fe eres sanado. Hoy te has acercado al altar. Hoy has buscado la presencia de Dios. ¿La tenías olvidada? Cristo hubo un tiempo que caminaba entre nosotros, pero él dijo: yo me voy y es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo os guíe y os guíe a mí. Y a través del Espíritu Santo estamos hoy ante la presencia de Dios, porque donde todos están reunidos en su nombre, Cristo está en medio. Y Cristo está aquí visible, aunque no lo veamos nosotros, lo vemos dentro de nosotros. Y sabemos que hoy es el tiempo de la restauración, y hoy es el tiempo de pedirle a nuestro Señor, y es el tiempo de entender lo que es un altar. Cristo no es un payaso. Cristo no vino a entretener a la iglesia. Vino a salvar a la iglesia. El otro día predicaba Angeline sobre el infierno, ¿verdad? Hay gente que no quiere predicar de eso porque es muy sensible para la iglesia. Pero Cristo sí predicó de él y predicó mucho. Porque dice la Escritura que después de esta muerte hay una vida eterna. Pero hay una vida eterna sin Cristo Jesús
y una vida eterna con Cristo Jesús. ¿Verdad? Y este mundo que te vende, yo quiero morirme, ¿verdad? Yo quiero irme al infierno porque allí está la discoteca, pues allí está la... No lo escuchas tú, yo lo escucho a muchos chicos decir eso. Allí están las chicas, allí está, ¿verdad? Lo que vende, la mentira divertida que te enseña el enemigo. Pero la Escritura dice que después de esta muerte tenemos una vida eterna sin Cristo Jesús, donde detalla que el gusano que tienes no morirá, donde estarás quemándote eternamente y donde estarás sufriendo eternamente. Y hay una vida en Cristo Jesús donde ya no llorarás más, donde todas las lágrimas serán pagadas, ¿verdad? Donde estaremos ante la presencia de Dios, ¿verdad? Que la presencia de Dios ya alumbra todo, ¿verdad? Dice que las carreteras son de oro y las paredes son de piedras preciosas, ¿verdad? Pero como nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio de escoger. El señorío de Dios no le podremos culpar nunca, ni decirle, tú no hiciste esto por mí, porque Él dice, yo te creé, te soplé aliento de vida y te di el señorío de decidir tú, porque la palabra decide, Él coge el camino del mal, la puerta grande y espaciosa que lleva a la perdición, que aquí todo vale, o coge el camino estrecho y angosto que lleva a la salvación. La decisión es tuya, y como la decisión es tuya, y Él te dice lo que debes de hacer, de ti siempre ha dependido de escoger el mal o de escoger el bien, ¿verdad? Por eso dice que tu boca te condenará y tu boca te salvará. ¿Qué hemos decidido en nuestra vida y qué hemos tomado en nuestra vida, verdad? Pero el Señor Jesús dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y nos dejó ese bendito tesoro que es la bendita palabra, para que todos entendiéramos. Por eso dice la Escritura que hasta que no se ha predicado el Evangelio en toda nación y a toda criatura, entonces vendrá su venida. Y no solamente es predicado, que tengan entendimiento, porque si yo no tuviera entendimiento, podría culpar a Dios de que no me avisaste, ¿verdad? Pero hoy está aquí avisando. Y el Evangelio es tan sencillito que todos lo entendemos, ¿verdad? Dice en 1 Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orasen y buscaran mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Y sanaré su tierra. El pueblo de Egipto perdió la presencia de Dios deseando tener un rey como tenían las otras naciones y acabaron 400 años en esclavitud. Siendo pueblo y pueblo de Dios. ¿Quién te dice a ti y a mí que eso no nos puede pasar a nosotros? Siempre buscamos en desierto, voy corriendo para allá, para la vida, este me puede ayudar, esto me va a venir bien, este negocio me va a salir mejor. Y olvidamos la presencia de Dios y quitamos el señorío de Dios que está en nuestra vida. Vamos a buscar agua en oasis cuando tenemos el agua de fuente de vida. Un creyente no puede ir a buscar nada a un lado que no sea Cristo Jesús. Un creyente en su habitación le dice, Cristo Jesús, ayúdame, mira, Cristo Jesús, necesito esto. Padre, ayúdame en esta dificultad. Ayúdame en el empleo, ayúdame, pero como tu Padre te ve, que tú vas en busca de aquel, y vas en busca de aquel, y sigue, como dice una escritura que impacta en nuestra vida, dice que nos entregamos a nuestros amantes. Y nuestros amantes nos mantienen a base de regalos, y pone a las personas así como prostitutas. Como una persona adúltera porque tiene un marido. Y la iglesia dice que somos su novio. ¿Tú cómo vas a ir en busca de regalos de amantes si tú tienes a tu esposo?
Y dice la palabra probarme en esto. ¿Cómo se va a vivir mi fe? ¿Cómo voy a aprender a tener una relación con Dios si no acudo a Él? Si se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo lo iré. El pueblo de Dios 400 años en esclavitud y empezaron los egipcios a darle cada vez más palos y va a base en su esclavitud. ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios no va a entender esa escritura? ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar esclavizados y oprimidos por el enemigo? Un día decidieron en su servidumbre mirar hacia arriba y decirle: Señor, ayúdanos. Y dice la escritura, y los encontré. El encontrar al Señor es que tu corazón ha vuelto y ha vuelto a Él. Él siempre te ha visto. Pero te encuentras cuando te vuelves. Cuando vino el hijo pródigo le pidió al padre la herencia. Y se fue, dice que lo malgastó, ¿no? En prostitutas, en fiestas. ¿Y dónde terminó? Sin herencia, ¿verdad? ¿Qué significa eso para ti? Perdiste la vida eterna. No tienes herencia. ¿La herencia qué es? Algo que te dejan ¿quién? Tu padre, tu madre. Perdemos la herencia. Pero dice él, cuando comía algarroba y comía comida de cerdo, y pensó, dice: en la casa de mi padre hasta los sirvientes comen y viven mejor que yo. Volveré a la casa de mi padre. Y dice que el padre, cuando lo vio venir de lejos, corrió en misericordia y lo abrazó. Y él dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. No merezco nada. Y a veces tenemos que ir al Señor así: no merezco nada. A veces, por eso hay arrepentimientos que no son genuinos. Hay gente que peca, desaparece y vuelve aquí, vuelve con soberbia. Dios me perdona todo y Dios me ha hecho, y no se humilla nunca. No se humilla. A mí no me tienes que humillar. Pero ese corazón taxivé que abobina la palabra, dice que los corazones activos la abobina a Dios. Tú ante mí no. Humíllate con el que te puede arrebatar el alma. Porque el humillarte es el que tiene que protestar: bajarte tu alma al infierno o echar tu alma a la vida. Un arrepentimiento genuino, una vida nueva en Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos que entender que no solamente en Cristo Jesús se le va, como aquel pueblo, socórrenos y ayúdanos de nuestra esclavitud, ¿verdad? ¿Y el Señor qué hace? El Señor, su naturaleza es salvar, es sanar. ¿Qué quiere hacer contigo? Te limpio los ojos y ya ves. Restaura mi mano, restaura tu mano. Quita mi lepra, quita mi lepra. Tengo demonio, mi hija tiene demonio, va, la sana Jesús. Y Jesús va sanando, pero en pocos pasajes se encontraban las personas en la verdad. Se encontraban las personas en el templo. Pocas personas se encontraban restauradas en su vida. 10 leprosos, vino Jesús. ¿Qué quiere que haga con ustedes? Que nos sane y nos sane de la lepra. Pero como Jesús era la verdad, dice: y a mis sacerdotes, porque escrito está que son los sacerdotes que los tienen que limpiar. ¿Por qué le digo Jesús ve a los sacerdotes? Y ahora cuando tú te vas a la Escritura, porque Dios no se puede negar a sí mismo, la Escritura dice que es el sacerdote el que tiene que limpiar de la lepra. Y Jesús lo envió. ¿Qué habría dentro de la actitud de ellos? Que no querían ni iglesia, no querían ni sacerdocio. Y Jesús mismo dijo a su pueblo: todos los que os envié, mataste y apedreaste. Quise siempre juntaros como las gallinas junto a los polluelos en una casa, en una iglesia, para construiros, para bendeciros, para que entendáis que hay un altar donde yo quiero morar
bajo mi pueblo para que veáis las maravillas y siempre las veis de tus ojos. Dice que cuando se volvieron, cuando cambió la actitud de su corazón, los 10 fueron sanados. Pero solo se dio uno la vuelta a darle gratitud a Dios. Yo no sé si tú o yo soy uno de los que me di la vuelta. A mí me sanó el Señor de mi lepra. El Señor de mi actitud. Me sacó de muerta vida. Que es lo que le dijo el Padre al Hijo. Hagamos fiesta. Porque hoy nació una actitud en él y hoy ha pasado de muerta vida. Hagamos fiesta. Y el Señor lo que quiere es hacer fiesta en nosotros. Dejándonos construir, pero en la verdad. A Moisés se le dio un plano para la construcción de su casa, a David se le dio un plano para la construcción de su casa. ¿Por qué? Porque si sabe Dios que en el hombre, dice el corazón del hombre es malo y perverso, ¿quién lo conocerá? Y a veces queremos construir la casa de nuestra manera y construir el evangelio de nuestra manera. ¿Sabrá Dios la soberbia que hay dentro de nuestro corazón? Si nosotros venimos de un pueblo pagano, que fuimos injertados, recordemos, fuimos injertados en la vida verdadera, ¿tendré que chupar de la vida verdadera? No, que le quiero decir a la vida verdadera que chupe de mí, que era un pueblo pagano. Tendré yo que humillarme ante la poderosa mano de Dios y escucharlo a él, no escucharme tanto yo. Un hombre de Dios me dijo una vez en mi vida: Antonio, todo lo que has hecho antes en tu vida lo has hecho mal. Piénsalo, párate. Y es verdad. Lo intentaba, pero siempre hacía mal. Perdí mi casa, perdí mis padres, perdí mi mujer, perdí mis hijos. Ese es el fruto. Pero Cristo Jesús dice: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario morir al viejo hombre. Pero todo que creyera en el nombre de nuestro Señor Jesús es constituido hijo de Dios. Y tú sabes qué pasa, que soy heredero y coheredero del reino de los cielos como tú. Somos hoy hijos de Dios, con muchas promesas por delante. Y ya la vida se convierte en una aventura. Ahora te das cuenta que todo lo que aprendí antes, como decía Pablo, lo echamos por basura. Porque Jesús, tú me diste un camino. Jesús, tú me diste una verdad. Yo antes no tenía verdad. Y Jesús, yo antes no tenía vida, estaba en sufrimiento continuo. Tú me diste vida, y vida juntamente contigo. Y por eso hoy estamos aquí, ¿verdad? Por eso somos la luz y la sal de este mundo. Y tenemos que presentar a este mundo que está en tinieblas, presentarle a Jesús. ¿Tú sabes por qué te presentamos a Jesús? Porque queremos que tengan lo mismo que nosotros. Un camino, una verdad y una vida. Y que aprendas lo que es un altar. Y que aprendas a quién pedir. No busques más en este mundo. ¿Tú sabes quién manda en este mundo? Lo dijo nuestro Señor también. Uno que quiso ser semejante a Dios, que se halló iniquidad en él y fue tirado desde allí en lo alto y se le puso aquí en la tierra y encima se le dio un principado, porque es príncipe de este mundo. Se le dio una autoridad. Y dice que los ángeles, mirando hacia abajo, dice: Padre, hay trigo entre las cizañas está el trigo. Y dice: vayamos y arranquémoslo y recogemos nuestro trigo en un lado. Y dice: no, dejadlo que crezca juntos. Y el día del juicio vendremos y recogeremos todo nuestro trigo y las espigas es igual que el trigo. Parece que llevan fruto. Tu amiguito, el que siempre te lleva a la perdición, parece que lleva fruto. Tu familia que crees que te lleva, aquellos caminos que te parecen a ti buenos, pero no lo son aquellos trigos que están vacíos, que cuando le haces así no hay trigo. Y si no hay trigo no podemos hacer harina. Y si no podemos hacer harina no podemos comer. Y cuando te das cuenta, tu estado llegó a ser peor que el que tenías antes.
Por eso tenemos que comer el trigo. Comer del trigo es comer de los hijos de Dios. A mí me gusta rodearme de gente que teme a Cristo Jesús, que teme a Dios, que tiene temor reverente. Antes no teníamos temor a nada, pero desde que conocí al Señor, ya hay algo que me frena porque sé que a Dios no le agrada. Y antes, yo cuando entro en prisiones a predicar los sábados, me vienen siempre los chicos y cuando veo ahí uno que se cree que soy un religioso y me acerco a él y empiezo a charlar con él y digo, el Jesús que yo te voy a hablar no es religioso. El Jesús que yo te iba a hablar dice que trabaja el cuerpo y alma y espíritu. En otra época yo trabajaba mucho el alma y el espíritu y me llevó a la perdición. Porque entendí a través de la Escritura que solo el alma y el cuerpo lo domina el Espíritu Santo. Entonces necesitaba la tercera parte. Mi corazón me llevó y mi alma me llevaba siempre a donde quería y siempre estaba de porrazo en porrazo. Y hasta que me dijo la Escritura que el Espíritu Santo es el cabezo, que domina como el caballo. Y cuando esa área de mi vida que estaba tan flaquita, tan pequeña, empecé a fortalecerla, empecé a darle más importancia a la que domina que a los desbocados. Digo, tienes todo el tiempo aquí en el patio para hablar, para jugar, para charlar, pero ahora es tiempo de trabajar esa parte. No deniegues un enviado de Dios. Hoy venimos a hablar y necesitas fortalecer esa parte para que tus ojos sean abiertos y sean liberados. Amén. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Qué es el arca del pacto? David decía que el arca del pacto, dice, le imploraba al Señor en el Salmo 132:8, dice, levántate, Señor, al lugar de tu reposo, y tú y el arca de tu poder, levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder, levántate, Señor, al lugar de tu reposo, y el arca de tu poder, levántate, oh Señor, entra en el lugar de tu reposo, tú y el arca de tu fortaleza. Hoy no vivimos en el Antiguo Testamento, pero Jesús dijo, yo llamo a la puerta. Si alguno oye mi voz y me abre él, yo entraré con él y cenaré con él. David imploraba que dentro de un templo estuviera el arca. El arca, ¿qué atributos tenía el arca? Ya tenía la vara de Aarón florecida, ¿verdad? Restaurada, con poder. Dentro del arca que había las tablas, leyes, estatutos, ordenanzas. Yo antes no tenía leyes, estatutos ni ordenanzas, tuve que corregirme. ¿Verdad que nos corrige la palabra? ¿Y qué tenía la otra? El maná. Ellos dependieron en el desierto de la comida de Dios, del maná. Allí no había nadie. Y el cristiano tiene que entender que para mantener el arca de Dios tiene que tener tres atributos dentro de sí. Tiene que tener el poder de Dios, tiene que tener leyes y estatutos y tiene que tener dependencia total a Dios. Es el pan que el creyente iba. Jesús, el Señor decía, y salía al desierto y comer del pan, del maná. Pero dice que ninguno guarde, que coma lo que pueda, que se hinche, que se jacte, pero no guarde. Porque el Señor... Por eso el Evangelio San yo y así manera, yo escucho hoy una palabra y después me llevo 3 meses sin venir, no existe. El Señor dijo salid todos los días y coged todo lo que podáis comer. ¿Y qué pasaba? ¿Recordáis el pasaje, no? El que guardó por la noche que le pasó, su comida llena de gusanos. La palabra que tú guardas para no venir se te llena de gusanos. La palabra que tú guardas para creerte el Evangelio que tú quieres, al final te trae maldición a tu vida. Tenemos que recorrer a Cristo Jesús que nos dé la comida diaria todos los días. Amén. Hoy él deseaba que la presencia del arca estuviera en la casa, en el templo,
que tuviera el arca, que tuviera el poder, que tuviera las leyes, que tuviera el maná, que estuviera dentro del templo, porque un templo sin presencia de Dios él sabía que no era nada. David quería ese templo, pero es que una vida hoy en Cristo Jesús es un templo, y un templo sin arca, sin presencia de Dios, está muerto. ¿Cómo estabas tú en otro tiempo sin Cristo? Y cuando Cristo toca tu vida, ¿verdad? Yo me crié el maldito de mi barrio. Me crié aquí de mi barrio. ¿Verdad? Hasta en el colegio, el empollón es el tonto y tú eres el listo. Y hoy el empollón tiene su casa, su mujer, y tú sigues creyéndote el listo. Y tu vida está desordenada y sigues creyéndote que tú eres el listo. Humillémonos ante Cristo Jesús, que es la verdad. Además, Él viene con amor a tocar nuestras vidas. Basta ya. Sal de ahí. Volvamos a empezar como hemos empezado hoy. En el Génesis Dios creó todas las cosas y cuando las creó, nos crea a nosotros y me dice, señorean todas ellas. Cristo quiere que tú señorees en la vida en Cristo Jesús. No quiere dejarte sin nada, todo lo creó para ti. Pero ve a la fuente, ve a la verdad y sobre todo recuerda que eres barro y el barro tiene un creador. Y cuando tú reconoces que tiene un creador, tu vida cambia. ¿O tú te crees que te creó papá y mamá? No, a mí me dice, rebátamelo científicamente. Y uno dice, no, porque Stephen Hawking dijo que el Big Bang creó el mundo. Le digo, no, es que Stephen Hawking fue más afirmativo en que Dios existe. ¿Por qué? Porque la prueba de la prueba de que todo tiene que ser por un acontecimiento. O sea, siempre hay una mano que hace todo antes de que se produzca algo, ¿verdad? Yo siempre cuento aquel chico que decía que el mundo se había hecho por el Big Bang y que todo se había hecho a través de una explosión. Y al día siguiente pone un chico y trae una bola del mundo, echa con sus manos y la pone en medio de la clase. Y cuando entra dice, qué bonita, qué perfección, qué bien hecha está, que no sé qué, que no sé cuánto. Y pregunta, ¿quién la ha hecho? Se pone el Big Bang. El Big Bang la hizo. No, la hizo alguien con sus manos. Y Dios nos formó en sus manos. Aquí vemos que David tenía celo por construir un templo para Dios, pero su celo más era implorarle a Dios que no solamente quería vivir en 4 paredes, tú vives en tu casa y yo vivo en la mía, ¿verdad? Pero mi preocupación es que esté Dios en mi casa, que esté Dios en mi vida, porque lo demás son paredes. Torres fuertes en nombre del Señor, y a Él siempre correrá justo. Y nosotros en Cristo Jesús siempre nos sentimos amurallados. Antes no sabía por dónde me iba a venir el pan, ¿verdad? Pero el enemigo siempre pone una trampa detrás de otro. Y encima se ríe de nosotros, porque como estamos hechos a la imagen de Dios, burlarse de ti es burlarse de Cristo. Por eso te mantiene en tropiezo y en tropiezo. Pero salgamos de Egipto. Y cuando salimos de Egipto, Él no viene solo a matar a tus enemigos, sino vino a darte una nueva vida en Él. Porque en Egipto los enemigos murieron, pero cuando ellos empezaron a caminar en el desierto querían vivir su vida, ¿verdad? Ya me ha quitado mis enemigos, ya me ha sacado de la esclavitud, ya no te necesito, Cristo Jesús. Y en el momento que fueron a beber agua, la única cosa que podía salvar su vida, esas aguas, ¿cómo se llaman? Amarga, las aguas de Mara. Y Dios nos enseñó que sin Cristo Jesús nada podemos hacer.
Y le enseñó a su siervo qué poder echar en esa agua para que esas aguas se endulzaran, ¿verdad? Y se endulzaron. David imploraba, dice, plegaria por la bendición sobre el santuario. Hoy tenemos templo. Y el celo del Hijo de Dios no solamente las cuatro paredes, que haya presencia de Dios dentro de su casa. Dice, acuérdate, oh Dios de David, y de toda su aflicción. ¿Cuál es la aflicción de David? Que tuviera en el interior la presencia y la presencia de Dios. Dice en Efesios 11, del 3 al 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve hecho fue de lo que no se veía. Por eso, ¿qué es la fe? La fe es la certeza y la convicción de lo que no veo, pero lo espero. Por eso el creyente no espera tú ver algo. El Dios espera en ti que lo camines en fe para poder recibir. Dice la Escritura que todo el que busca, halla. Todo el que pide, recibe. Y todo el que llama, se le abre. Pero yo he tenido que buscar. Yo he tenido que pedir. ¿Verdad? Y yo he tenido que abrir. ¿Verdad? Hay un esfuerzo en el creyente antes de ver una obra de Dios en su vida. Dios dice, llama, pero el picaporte lo tienes tú. Seguimos y dice, como juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. ¿Verdad? Que él prometió tener un templo donde poder reposar con su pueblo. Fíjate, Dios mismo le da un diseño para construir un templo y poder reposar con nosotros, que su presencia esté en medio de nosotros. Y eso se hacía en la bitácora. Antiguamente los cristianos nos mataban, ¿verdad? ¿Dónde nos encontraban? En una habitación, ¿haciendo qué? Haciendo un templo. Nos reuníamos y hacíamos un templo. Y en ese templo estaba el altar, estaba el arca, que era la presencia de Dios, Jesús, donde todos estaban congregados en su nombre, estaba en medio. El Señor, tenemos que entender que es el alfa y el omega. El Señor es el principio y el fin. Es la flor de Shalom. Es el Cristo que por amor murió por cada uno de nosotros. Es Yeshua, es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el Nazareno, un hombre que se apartó para que hoy tuviéramos vida juntamente con él. Es Elohim y es el león de la tribu de Judá. Hoy el templo es Cristo Jesús. Y siempre que quería alguien una sanación, dice, id, ¿verdad? Y lava tus ojos en Siloé y recobrarás la vista, ¿verdad? Por eso todo creyente dice, y ve a Cristo. Ve a Cristo. Y Cristo te lavará. Y Cristo te restaurará. Puse varios pasajes aquí, porque nos habló el pastor sobre la fe que vence al mundo. ¿Tú tienes fe para vencer el mundo? Porque la palabra de Dios es locura para aquellos que no la entienden. Pero por fe somos constituidos hijos de Dios. Entonces tu fe más preciada que el oro tiene que ser probada. ¿Y cómo la prueba el Señor? La fe es confianza ciega. Y entonces cuando yo experimento a Dios en mi vida, ya no hay manera de que me saquen de este camino, ¿verdad?
La gente dice, tú sirves al Señor por lo que hizo por ti, como si yo le pudiera pagar al Señor lo que hizo por mí, ¿verdad? ¿Tú puedes pagarle al Señor lo que hizo por ti? No puedes pagarlo. La mujer, aquella mujer pecadora que se tiró a los pies de Jesús, lo lavó, le echó perfume, lo preparó para el día de su muerte. Y había un fariseo allí que dijo, si supiera que es pecadora. Y dice, mira, Simón, entré en tu casa, no me has lavado los pies, ni me besaste, ni me diste un vaso de agua. Y esta mujer pecadora, desde que llegué, no ha parado de besarme los pies. Yo desde que llegué, no he parado de besarme los pies. Yo desde que llegué, intento darle el mejor perfume de mi vida, de mi tiempo. Aquí, fuera de aquí, en mi casa y en mi hogar. Y te dice una cosa, esta mujer pecadora, por mucho que fue perdonada, mucho ama. Si no amamos mucho, es porque piensas todavía que Dios te perdonó a ti de muy poco. Y Dios nos perdonó de mucho. Hasta de cosas generacionales que ni tú ni yo conocemos. Porque rompió todo yugo de maldad y todo decreto que había en contra de nosotros. Amén. Tenemos que ir a los diseños de Dios. Tenemos que seguir entendiendo qué es el templo y qué es el arca. ¿Verdad? Un creyente verdadero ya no cree lo que su mente y su corazón le dice, porque incluso dice, ¿de qué espíritu está hablando? ¿Verdad? Cuando estamos aprendiendo qué voz me está hablando, ¿verdad? Como lo sale en las películas no sale un angelito y sale un demonio, ¿verdad? Y en la escritura también salió. Jesús 40 días de ayuno y viene el diablo, ¿verdad? Y el diablo le dice a Jesús, escrito está, o sea que le estaba hablando de la escritura, escrito está. Convierte estas piedras en pan y sáciate. Escrito está. Móntate y en lo alto te tira. Escrito está. Escrito está. Pero palabras, porque dice que al diablo se le quitaron sus vestiduras de luz, palabras adornadas que te sacan de la verdad y de los propósitos de Dios. Por eso muchas veces estamos comiendo migajas. Pero Cristo Jesús le dijo que era la verdad. Escrito está, no solo de pan ni de agua, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando yo vivo con la palabra que sale de la boca de Dios, yo tengo una dependencia de la palabra, si no me muero de hambre, ¿verdad? Y salgo con mi maná todos los días. Y cuando salgo con mi maná todos los días, ya empiezo a discernirme mejor qué espíritu me habla. Porque Cristo Jesús no tiene sombra de variación. No es hombre para mentir, ¿verdad? En Lucas 5, del 5 al 11, ahí hay una pesca milagrosa, donde Jesús está predicando y donde Jesús llega y ve a sus discípulos que están pescando y Jesús le dice, salió otra vez a pescar, y los discípulos que le dijeron, Jesús, llevamos toda la noche pescando. Y yo nada pescado. Pero hubo una reflexión, Pedro dijo, pero en tu palabra lo haré. ¿Cuántos de nosotros como creyentes en su palabra lo hago? Yo en su palabra intenté restaurar, yo en mi palabra intenté restaurar mi casa, mi matrimonio, mi vida, y nada pude hacerlo. He salido a pescar toda la noche y nada consigo. En mí nada conseguí. Pero en ti, fíjate, Jesús nos lleva a hacer lo mismo. Pedro estaba pescando, ¿verdad? O sea, tú tenías una vida antes sin Cristo, ¿verdad? Y ahora te dice Jesús, ahora vas a hacer lo mismo, pero conmigo. ¿Verdad? Echar las redes a la derecha. ¿Quién es la derecha? Cristo Jesús, que se sentó a la diestra del Padre. Echa tu vida en Cristo Jesús.
Echa tu pesca en fe en Cristo Jesús. Y dice que la pesca era tan grande que no podían sacarla. Y empezaron a llamar a otros para que ayudaran a sacar esa pesca milagrosa tan grande y tan tremenda. Y él sacando, no sé si el Señor tanto por los peces, sino ese volvió a Jesús y le dio temor. Apártate de mí, Dios, porque soy pecador. Entendió quién caminaba con él. A veces miramos el milagro y no quién lo está haciendo en nuestras vidas y no estamos entendiendo que Dios vive y reina. Que está observando en cada momento de nuestra vida. Apártate de mí, soy pecador. Si tuviéramos un encuentro así tan real, tu vida tiene que transformarse. Porque has visto el milagro y has visto que Dios vive. Seguimos en el Salmo 132. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. Dice, hasta que yo no pueda ver el arca, o sea, la presencia de Dios dentro de un templo, donde podamos morar y disfrutar de la presencia de Dios. Ese celo que tenía David deberíamos tenerlo nosotros. Yo quiero a Cristo Jesús en mi vida, en mi casa. Yo quiero a Jesús en mi matrimonio. ¿Verdad? Con el mundo que te enseña a maltratar y a pelear, ¿verdad? Y Cristo Jesús que te dice, tú hombre, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Ya ahí se te cambia, ya. Y tu mujer, ama a tu marido como a Cristo. Entonces ahí ya los machitos acabaron, ¿verdad? Con el Cristo porque murió, por la iglesia. Y la amó, ¿verdad? Entonces empieza a romper toda la doctrina que nos hacen desde nuestra niñez, que nos hacen de nuestro barrio, que nos hacen de nuestra familia, ¿verdad? Y cogemos la verdad, que la verdad es Cristo Jesús. Dice, no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecidos. Él decía esto hasta que no viera esa presencia dentro de mi casa. Y a mí me recuerda a Jacob. Jacob, un hombre que deseaba la primogenitura, que deseaba las herencias de Dios, como hoy la tenemos nosotros, que tenemos vida eterna juntamente con Él. Pero es que Él no se quedó solo conforme con escuchar de un Dios que no veía. Dice que se cruzó con un ángel en el desierto y empezó a pelear con él. Y el ángel le decía, suéltame, suéltame. Y Jacob le dijo, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Y el creyente tiene que hacer eso en su vida. Jesús, yo no quiero saber solo de ti. Yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas a mí. Yo quiero saber mucho más de ti. Yo quiero que tú me transformes. Yo quiero que tú me cambies hasta el nombre, ¿verdad? Porque le dijo el ángel, ya no te llamará más Jacob, sino te llamarás Israel. ¿Y cuántos hijos tuvo Jacob? Y que eran las 12 tribus de Israel. Lo hizo pueblo genuino suyo a través del atrevimiento de la búsqueda de nuestro Señor. Sé tú atrevido como Jacob. Dice la palabra, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si nosotros tenemos esa sangre que nos corre por las venas, que venimos de ese linaje, tenemos que coger actitudes de nuestros antepasados. Muchos solo quieren escuchar al Dios de los milagros. Al Jesús que me puede hoy curar de mi problema. Pero no tienen conocimiento de lo que es Jesús. No tienen conocimiento de lo que es un altar y menos tienen conocimiento de lo que es mantener la presencia de Dios dentro de su vida. Por eso dice la Escritura, dice, si tu
buscar si... Dice que el espíritu inmundo que sale fuera de ti, cuando Jesús te libera y saca los espíritus inmundos que hay dentro de ti, dice que el espíritu que salió de tu vida, dice que anda en lugares áridos y dice que vuelve otra vez a la casa y dice, volveré al lugar de donde salí. Intenta volver y dice que el espíritu al ver la casa limpia, adornada, ve tu vida restaurada. Dice que entra de nuevo con 7 peores porque quitaste a Jesús de la puerta. No busca el milagrito de Jesús. Busca la vida transformada en Cristo Jesús. Y Él estará siempre a la puerta de tu casa, velando por tu vida. Si no, aquello que salió dice que viene con 7 peores. Dice que llega y llega con 7 peores y tu estado va a ser peor que el que tenías antes. Los filisteos capturan el arca. La gente le echa la culpa a los filisteos, vaya los filisteos como eran, que siempre... Tú has visto los filisteos que no se llevaban el templo, ¿verdad? Se llevaban la presencia, ¿verdad? Y el pueblo de Dios lloraba porque necesitaban tener la presencia de Dios en su vida. Pero es que entendemos por la Escritura que el arca siempre salía de un lugar porque Dios lo permitía, porque había dioses dentro de nuestras vidas. ¿Hay dioses dentro de nuestras vidas? ¿Hay actitudes que debemos de cambiar en Cristo Jesús? Cuando hay esas cosas, Dios te deja entrar en un declive. La presencia de Dios sale. Te la quitan tus enemigos. Tus enemigos te sacan de la presencia de Dios y siempre te dejan tirado, ¿verdad? Te venden siempre y tú vuelves a caer, ¿verdad? Yo siempre decía, cuando mejor estás, viene la gente a invitarte. Cuando estás en tus peores momentos, nadie te ayuda, ¿verdad? ¿Qué interés siempre tiene el otro en que estemos ahí? Pisoteados. Nosotros, si Dios permite que la presencia de Dios salga de nuestra vida, yo tengo que aprender que hay una actitud dentro de mí. Los filisteos aprendieron mucho. Los filisteos dicen que cogieron el arca y la metieron dentro de su casa y dentro de un dios suyo que se llamaba Dagón, ¿verdad? Que ya estuvimos hablando la semana pasada. Y cuando meten la presencia de Dios, esas son las personas que reciben a Cristo y todavía llevan religiosidad en su vida. Yo no sé dónde tú naciste. Yo nací en Sevilla, en el lugar de mayor idolatría que creo que hay de España. Tú imagínate que yo conozco la verdad y todavía tengo en mi casa San Pancracio y las estampitas del gran poder, y cuando Dios me dijo que no quería imágenes ni creadas por el hombre. Ninguna. Ni semejante a ninguna cosa de la tierra ni ninguna cosa de los cielos. Dios es privado y Dios es una intimidad. Y nos engañan. Y dice que el que le otra imágenes, dice, el día que estás ante tu presencia te trataré igual que ella, porque yo soy Dios celoso. Y tendrás ojos y no verás, y tendrás piernas y no te moverás. Porque eso viene hasta en los 10 mandamientos. No haremos imágenes ninguna. Qué cosa más horrorosa, ¿verdad? Hay gente que... Hay religiones por ahí que te ponen una pulsera y toda la pulsera el niño o la persona con esa pulsera toda la vida porque le dicen que si se la quitas va a morir. Persona con la cruz aquí, que si se le cae va a morir. Si pierdes las estampitas del Cristo en la cartera, te vas a morir. Diablo. Diablo. Dice la Escritura que son demonios, porque te están llevando tu fe a descansar en algo que es material y no tiene poder ni para bendecir ni para maldecirte. Tu fe descansa en algo que no tiene poder. Y Dios quiere romper todo eso en el día de hoy. Solo en Cristo Jesús hay poder. En tener una relación íntegra con el Señor.
Cuando meten esas personas el arca en su vida, aquellos filisteos roban el arca, lo meten allí y ponen su dios Dagón allí en medio. Dice que por la noche se levanta y cuando ven su muñeco está tirado en el suelo. Y ellos pues lo vuelven a poner allí y se van a acostarse, y cuando llegan de segunda vez, ¿qué le pasó al muñeco? No tenía ni cabeza ni brazos. Tuvieron tanto temor que dice, devolvámonos el arca a estos hombres, porque esto de verdad lleva la presencia de Dios. Pero es que el arca no quería volver. El arca no quería volver porque el arca sabía que en el pueblo de Dios había pecado. ¿Sabes que cuando se llevan el arca hubo una pelea ahí, porque no se llevan el arca, y 2 hijos de un sacerdote mueren, ¿verdad? Y llegaron a darle la noticia a Elí: a tus hijos los han matado, se han llevado el arca, y Elí le entró tal susto y no preguntó por sus hijos. Le espantó que se habían llevado la presencia de Dios, tanto que dice que cayó de espalda y se desnucó. Pero dice en Samuel 7, 3 y 4, por eso hablamos de que el arca siempre sale de nuestra vida por algo, siempre sale la presencia de Dios por algo. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová y quitáis los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Dios y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel gritaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Dios. Y sirvieron solo a Dios. A veces yo adquiero consecuencias, no porque Dios quiera hacerme daño, sino porque yo quité lo natural, la verdad, y la cambié por la mentira. Y dice la palabra que Él es un Dios celoso. Te muestra la verdad y tú la cambias por la mentira, ¿verdad? Y darle mayor valor. Es como muchas veces cuento. Un día pagué por una Ray-Ban, precio de Ray-Ban, y cuando me di cuenta me habían vendido ¿qué? Una imitación. No valía ni 10 euros la gafas. A veces somos así de tontos. Damos un precio, un valor que no lo tiene. A Dios no se le cambia ni por Ray-Ban, ni por Ray-Ban, ni por nada. Porque fuiste escogido para señorear la creación de Dios. Tenemos que mantener la presencia de Dios en nuestra vida. Jesús dice que sana un paralítico. Y lo sana de una forma muy, muy especial. Sabemos que la palabra del Señor siempre nos ha marcado el diseño de cómo construir un templo, ¿verdad? Y también sabemos la escritura que tenía que estar dentro del templo. Y sabemos la escritura que tiene que haber unos atrios, un lugar santo y un lugar santísimo, que hay unos velos que hay que cruzar para habitar en la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Sabes que también sabemos por las escrituras que el arca, quién podía portar el arca? ¿Quién podía cargar el arca? El arca debía ser cargado por ¿cuántos? Por 4 hombres, y tenían que ser levitas, tenían que ser personas
personas apartadas para Dios. No lo podía cargar cualquiera. ¿Sabes qué pasó con David? Que David un día pues quiso llevar el arca de cualquier manera y lo montó en un carruaje de bueyes. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Azul? ¿Cómo? Uza, ¿no? Dice que ese carruaje, cuando empezó a moverse, que se caía el arca, el hombre se quiso ¿qué? Tocarlo. ¿Y qué le pasó? Que murió. Y ahí aprendemos que el Evangelio no de cualquier manera, sino como lo ordena Dios. Está escrito que debería deportarse. Dice, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. No conforme a mi palabra, sino conforme a la palabra de Dios. Este simbolismo de cuando traemos también vida al Evangelio, también tenemos que ir, la palabra nos llamó para mantener la presencia de Dios, siempre trabajar en equipo. De ir de dos en dos, ¿verdad? De siempre trabajar en equipo. Dice que Jesús estaba predicando en una cabaña, y donde no solamente él estaba dentro, sino que una multitud de gente acaparaba la casa y no podían pasar. Y ellos necesitaban que sanara a su amigo. Tú y yo, para mantener el arte y la presencia de Dios, tenemos que tener esa actitud. Tenemos que tener celo por la vida. Ellos, cuando vieron que le parecía todo imposible, no le importaron. Dice que entre cuatro cogieron ese paralítico, se montaron en lo alto de un techo, abrieron el techo. ¿Cuál es el techo? El techo es la religiosidad. El techo son parámetros para que las personas no sean sanadas. Son dogmas diabólicos. Jesús le dijo, si fuerais los hijos de Abraham, las cosas de Abraham haríais, pero como vos sois de vuestro padre el diablo, las cosas del diablo hacéis. ¿Qué hacemos nosotros? Dice, ni entráis ustedes ni les voy a entrar. No tenían presencia de Dios, pero tú y yo sí la tenemos. Y nosotros no podemos poner impediciones a las personas para que entren en la casa de Dios, ni para que lleguen a conocer a Dios. Tienen que conocerlo. ¿Qué tengo que abrir? La religiosidad. ¿Qué tengo que abrir? Porque nosotros hacemos sesiones de personas, ¿verdad? Este sí, este no. Esta sí, esta no. ¿Verdad? Este tiene salvación. Por mí no apostaba ni mi padre ni mi madre. Y menos mal que estaba el amor de Dios. Porque si hubiera vivido por el amor de esta sociedad, hubiera estado muerto. Pero Cristo Jesús vino y me sanó. Y utilizó a hombres de Dios también que quitaron la religiosidad de encima, viendo mi lepra, viendo mi actitudes, viendo cómo era, no le importaron, pero me llevaron a los pies de Jesús. Y a través de ahí fui sanado, ¿verdad? Como tú y yo, cada uno de nosotros hemos sido sanados porque el Evangelio, que son las cuatro puntas donde bajaron a ese hombre, un día se impregnó en nuestra vida, ¿verdad? ¿Tú lo crees así? Yo creo que Jesús vino a salvarnos. Jesús viene a construir, y siempre viene a construir, viene a regresarnos al primer sitio de origen. Y tenemos que entender por la Escritura que la creación se hizo a través de la palabra, y la palabra de nuestro Señor. Exponte a la palabra de Dios. Exponte a la verdad. Rompe tu techo, tu religiosidad, lo que yo creo y lo que yo pienso. Y voy, y dice, id a los pies de Jesús. Y en Jesús está la sanación. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Hoy tenemos visita, ¿no? ¿Qué tal, hermano? Bendiciones. Tú y tu señora.
pedirle a Dios que la palabra penetre en nuestra vida. Que cerremos bien nuestra puerta para que nadie se lleve el arca. Que quitemos muchas actitudes de nosotros para que el arca tampoco no la quite. Porque Dios lo permita. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre, en esta bendita tarde, Padre. Bendecimos tu bendito nombre, Señor. Gracias por tu enseñanza y la riqueza que tenemos en ti, Padre. Sigue alimentándonos de tu pan, que no es que alimenta esta carne, sino que alimenta mi alma. Que tanto me hace falta y tanto nos hace falta para no perdernos y caer. Gracias, papá. Llévanos con paz, Señor, nuestra casa, Señor, y sobre todo haznos ser hacedores y hacedores de la palabra. Que nunca caigan sacos rotos, Señor, sino que la ponamos por obra y la pongamos en obra en ti. Te damos la gloria y la honra en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén.